Los griegos inventaron la política, también crearon la teoría política, y entre esos dos elementos de su actividad hay una relación evidente, la polis. La polis fue, idealmente, una comunidad de iguales. Los politai, que resolvían la política en discusiones abiertas y organizadas. La teoría política de los griegos era, básicamente, la reflexión sobre la naturaleza de la polis. Finlay nos dice que la teoría política fue una actividad de segundo orden respecto del nivel en que se manejaban sus elementos. Si nos ceñimos a las obras supervivientes, la teoría política griega es la de Platón y Aristóteles, pero sabemos que apareció antes. Tenemos, por ejemplo, los versos de Solón o el teatro, que se interesaba en temas políticos tales como la justicia, dilemas morales de carácter político, etc. El advenimiento de la democracia fue la respuesta a los cambios socioeconómicos y produjo un nuevo mundo conceptual. La nueva concepción de mundo y de la sociedad impulsó la necesidad de teorizar acerca de la naturaleza de la sociedad, del conocimiento de la política, de la educación. Cuando el demos, pueblo, exigió derechos de participación, de ciudadanía plena, surgió la necesidad de construcción de consenso. ¿En qué consistía el consenso? Vivir de acuerdo a ciertas normas tradicionales, aceptar el dictamen de las autoridades legítimamente constituidas, aceptar el juego de las leyes. Comienzan entonces las teorizaciones acerca de quiénes podían ejercer la ciudadanía, quiénes poseían la arete para participar de la polis y quiénes no, quiénes tenían la facultad para participar en el gobierno, quiénes poseían la capacidad del saber innato, quiénes debían ser formados en las técnicas del dominio y quiénes en las técnicas de la producción. Vemos entonces las relaciones entre sociedad, educación y conocimiento en la Grecia clásica. En cuanto a la jerarquización de los saberes, tenemos en primer lugar la episteme, que tiene a la filosofía como el verdadero conocimiento, como el conocimiento superior. Conocer es saber, saber es la virtud es sabiduría, es ciencia en su grado más alto. En segundo lugar está la doxa, que es inferior porque al no tener garantía de verdad y no estar ligada a un razonamiento causal, constituye solo una opinión. En tercer lugar, tenemos a la tecné, que es una cualidad racional, un saber relativo al fabricar, a la producción de bienes materiales. En la jerarquía griega, la tecné era un saber de más baja calidad. Tanto Platón como Aristóteles son los teorizadores que legitiman el modelo social de la Grecia clásica. Elaboran una teoría política, una teoría del conocimiento y una teoría de la educación. Tanto sofistas como filósofos representan modos diferentes de concebir al conocimiento, a la polis y a la política. En cuanto a los sofistas, fueron los primeros pedagogos que realizaron educación formal. Enseñaron un saber sistematizado y articulado en los asuntos políticos. Hasta entonces, los jóvenes se educaban a través de unas relaciones informales, no sistematizadas y conceptualizadas con los adultos de la polis. Protágoras, sofista, ofrece enseñar la politique techné, o el arte de ser un polités. La educación sofística representó una innovación doble. Era una instrucción formal basada en la teoría y la impartía un individuo que no era miembro de la polis del educando. Quizá es aquí donde tenemos que buscar el rechazo que generaron, sobre todo en los filósofos. Un aspecto fundamental de la teorización sofística fue el desarrollo de la retórica como análisis de las modalidades argumentales que había que utilizar en la asamblea y los tribunales, y su ubicación en el centro de la pedagogía. Y es importante señalar que aunque generan antipatía y rechazo,
eran ampliamente aceptados ya que lo que ofrecían se consideraba valioso. Si analizamos la secuencia de operaciones de la retórica, encontramos 4 pasos. Inventio, encontrar algo que decir. Disposito, poner en orden lo que se ha encontrado. Elocutio, agregar como adornos palabras e imágenes. Actio, recitar el discurso como un acto con la dicción y los gestos apropiados. En cuanto a la actividad de los sofistas como teóricos políticos, el punto central de sus teorías era la polis, pero no solo Atenas, sino las muchas polis que existían en el mundo griego. De allí que la teorización política de los sofistas buscaba definir y analizar lo que estas polis tenían en común y lo que las diferenciaba. Un punto de diferenciación fue la naturaleza de la ciudadanía, las cualidades y capacidades necesarias para adquirirla, los mecanismos por los cuales se adquiría esa ciudadanía. Y es este punto que para nosotros es sumamente importante porque tiene que ver con la concepción del conocimiento. Para los sofistas, la arete del ciudadano, ese saber, ese conocimiento necesario para la ciudadanía, podía enseñarse, con lo cual se ponían en contra de la concepción de los filósofos que sostenían que el saber, el conocimiento, era innato. El ideal educativo de los sofistas era formar al ciudadano para la vida política, enseñándole el arte de hablar con elocuencia para poder convencer, más allá del contenido o validez del argumento. Lo más importante era la forma y no el contenido. De allí que sus métodos fueran la dialéctica y la retórica como las artes para persuadir y el bien hablar. Se centraban en el análisis y la enseñanza de las modalidades argumentales que había que utilizar, por ejemplo, en la asamblea y los tribunales. El sofista más importante en su época fue Protágoras, que vivió entre el 485 al 411 a.C. Protágoras propone una articulación entre la pedagogía política y la teoría política. Inaugura el oficio del profesor y fue el primero en ofrecer una enseñanza remunerada. Se basaban en la convicción de que todos los ciudadanos tenían la capacidad necesaria para aprender y que el aprendizaje es un proceso de adaptación que se da desde la primera infancia y continúa toda la vida. En este sentido, se explica su relativismo considerando que el nombre es la medida de todas las cosas. 2 eran los objetivos de la educación para Protágoras. Por un lado, formar buenos ciudadanos capaces de conducir con acierto su propia casa y manejar con máxima eficacia los asuntos del Estado. Y por otro lado, enseñar el arte de la política, politiqué tecné, ya que consideraban que todos pueden ejercer la arete política. Otro representante de los sofistas fue Isócrates, que vivió entre el 436 y el 338 a.C. Escribe, entre otros, contra los sofistas y Antidosis. El primero, contra los sofistas, al decir de Bowen, parece un anuncio publicitario de su propia escuela de retórica, escrito expresamente con la intención de disociarse claramente del común de los sofistas, a los que consideraba ignorantes y que solo buscaban dinero. Para Isócrates, la retórica es similar a la estrategia que se utiliza en la guerra. Ambas tratan de ordenar y de desplegar el mejor modo de los medios de que se dispone. Se ubica en el plano de la vida cotidiana y de la eficacia práctica. Saber qué hacer y qué decir. Y Sócrates decía que el hombre verdaderamente cultivado es aquel que tiene el don de acertar con la buena solución o la más adecuada oportunidad. Y todo ello porque sustenta una opinión justa o doxa.
Este concepto se opone al de episteme de Platón, que es el conocimiento racional y demostrado. Y Sócrates forma al hombre político para los asuntos de la justicia y de la vida política. Los estudios de la retórica se convirtieron en el eje de la educación, la cual tiene una aplicación práctica en los tribunales, en los discursos políticos y panegíricos, que son elogios. La cultura literaria, el arte de la palabra, constituyen el instrumento para afinar el sentido del juicio. La palabra adecuada es el signo más seguro del pensamiento justo.